Buenas noches, compañeros del colegio. Me presento para aquellos que no me conocen, obviamente los que no son miembros del colegio. Soy el doctor Eduardo Manuel Espada Reyes, ginecólogo obstetra, biólogo de la reproducción y actual presidente del Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo. Ante la imposibilidad de reunirnos como en el colegio debido a la contingencia actual, pues seguimos haciendo las presentaciones de este tipo, sabiendo la importancia de que mantengamos la educación médica continua y que cuando menos por este medio podamos saludarnos y saber de todos ustedes. Esta epidemia, el COVID-19, la enfermedad que nos atañe el día de hoy, de suma importancia, pues actualmente en el mundo ya hay más de 4 millones de infectados con el COVID y más de 290,000 defunciones. Afortunadamente, casi 1,5 millones de recuperados. Pero en México, esa cifra sigue aumentando. Actualmente tenemos más de 36,000 contagiados y más de 3,500 defunciones. Por desgracia, también algunos compañeros médicos. Entonces, ante esto, vemos la importancia de seguirnos capacitando, de seguir aprendiendo, de seguir escuchando la experiencia de otros compañeros médicos. Por eso, hemos hecho ya con esta la tercera sesión al respecto. La primera, el 13 de abril, con el tema de bioseguridad del personal de salud ante el COVID-19, muy importante para nosotros como médicos. El segundo, el 1 de mayo, con el nuevo papel del ginecobstetra ante el COVID-19. Y, por último, el día de hoy, el de testimonios. Yo creo que es muy interesante para nosotros. Vamos a escuchar la experiencia, la vivencia de dos compañeros médicos que padecieron la enfermedad, que afortunadamente ya salieron de esta, el punto de vista de un conocido infectólogo y el punto de vista de los que están enfrentando esta enfermedad directamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Agradecemos también en esta ocasión a Laboratorios Leomont, que nos va a patrocinar en esta sesión. Y bueno, vamos a pasar al tema que nos atañe el día de hoy. Presento al doctor Jorge Méndez Trujeque. Ella fue presidente del Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo y actualmente es el vicepresidente de la FLACSOC, quien se va a encargar de coordinar el día de hoy estas ponencias. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo puntualmente esta noche. Gracias por conectarse. También quiero agradecer el apoyo que siempre nos ha dado el laboratorio Leomont, sobre todo en este tipo de transmisiones. Nosotros los médicos hemos hablado mucho sobre la etiología del COVID-19, sobre los medios de contagio, sobre la fisiopatología, sobre COVID y embarazo, sobre los probables tratamientos y vacunas, pero casi no hemos hablado, no hemos abordado acerca de la afectación en la parte sensible de nosotros, o sea, en la parte humana del COVID. Sobre todo, cómo lo viven las víctimas, cómo lo viven sus familiares, cómo lo vive un médico dentro de sus pensamientos, cómo lo vive un médico que está en la zona cero del problema. La videoconferencia del día de hoy va a tener un formato un poco diferente, ya que vamos a tener una plática de amigos en nuestra sesión clínica. Y para ello hemos invitado a 4 grandes amigos que han sido y son, si no víctimas, sí testigos presenciales de los efectos de esta enfermedad que ha causado tantos estragos a nivel de la sociedad mundial. Si me permiten, voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos en el orden que van a ir apareciendo esta noche. En primer término, tendremos a 2 amigos que fueron infectados y que ya están completamente recuperados y sanos. Uno de ellos, el primero que nos va a contar su experiencia, es el doctor Luis Empíes Cortina. Todos ustedes ya lo conocen. Él es médico ginecobstetra certificado en ginecología y obstetricia y urología. Él es expresidente de Comego en el periodo 2011-2012, presidente del Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia del próximo año, y su consulta privada la tiene en el Hospital Ángeles Metropolitano en la Ciudad de México. El otro amigo que tuvo la enfermedad
y que ya afortunadamente también está completamente sano, es el doctor Carlos Vázquez Vegamontes, que también todo mundo ya lo conoce. Él vive aquí en Cancún, es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, él es cirujano general por el Hospital G. González, urólogo por el Hospital Central Sur de alta especialidad de Pemex. Él hizo urología ginecológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Él actualmente es director médico de la Unidad de Urología del Hospital Amerime de Cancún y es presidente del Colegio de Urólogos de Quintana Roo. Posteriormente estará con nosotros la doctora Silvia Cid Juárez. Ella vive en la Ciudad de México, es especialista en neumología con alta en fisiología respiratoria, es maestra en ciencias, es profesora adjunta de la materia de neumología en el Instituto Politécnico Nacional y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Al mismo tiempo es médico adscrito al Departamento de Fisiología Respiratoria y médico adscrito al Servicio de Urgencias del INED. Para terminar, por ello y no por eso menos importante, sino para cerrar con broche de oro esta noche, tendremos otro gran amigo que es el doctor Gerardo Casanova Román, que también es de la Ciudad de México. Él es infectólogo muy querido, admirado y respetado en toda la República y aquí en Cancún. Gerardo es presidente fundador de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones de Transmisión Sexual. Es profesor de Biología Celular e Histología Médica en el St. Luke Medicine School y con maestría en Ciencias Biomédicas. Y para terminar, al finalizar las presentaciones de todos ellos, tendremos un breve espacio con algunos comentarios y preguntas. Voy a ceder la palabra a Luis para que nos cuente toda su experiencia. Adelante, Luis, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues primero que nada, mi agradecimiento al Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo, al doctor Eduardo Manuel Espada y en especial a Jorge Méndez Trujillo, que nos invitó. Y me habló para platicarme de esta sesión y me pareció muy pertinente que en medio de esta crisis que tal vez ahorita esté en su punto más álgido, se diera pie a una sesión científica en donde también participara el testimonio de algunas personas que hemos vivido ya este problema. Así que creo que va a ser interesante y útil para todos que podamos al final comentar algunas cosas. Pues bien, imagínense todos ustedes como ginecólogos, la mayoría, como yo, que un día saliendo del consultorio, un jueves, hace unas 7 semanas, en los últimos días de marzo, cuando el problema apenas se vislumbraba aquí en la Ciudad de México, había pocos casos, llego a mi casa y súbitamente empiezo con un malestar, dolor de cabeza, un malestar fuerte con ataque al estado general, calosfrío, febrícula, pues parecido tal vez a lo que pudiera ser cualquier gripa, que es lo primero que quisiera pensar uno, pero con un ataque al estado general y un malestar muy, muy especial, más intenso, más profundo. Bueno, pues a tomar paracetamol, ver cómo va la evolución, pero pues en la cabeza empiezan a entrar las preocupaciones, primero pensando que pudiera ser alguna otra cosa y sobre todo pues pensar que pudiera haber sido ya un contagio de COVID. Al principio, en cierto momento me sentí tranquilo porque dije, no conozco a nadie que esté contagiado, no he tenido contacto con pacientes enfermos, no he tenido contacto con amigos o con familiares y no tengo ningún factor de riesgo en especial, excepto la edad. No he tenido contacto con viajeros, que en ese momento era tal vez el vínculo más estrecho para pensar en la infección. Entonces, bueno, le dimos tiempo. Pasó el fin de semana, lo primero que hice fue aislarme. Nosotros tenemos una casa fuera de la ciudad en donde tenemos más espacios y decidí aislarme ahí para proteger a la familia y estar un poco
separado y con un poco más de espacio para ver qué sucedía. Me mantuve a base de paracetamol unos días, pero el malestar fue persistente, cada vez con una febrícula más constante, a veces ya fiebre un poco más alta. Y obviamente, pues como médico, nos dedicamos a leer, a revisar qué está pasando, porque realmente sentirse afectado de una enfermedad que podría ser esta nueva enfermedad de la que uno no conoce nada, no sabe uno a ciencia cierta cuál es la evolución, los tratamientos efectivos y demás, genera mucha incertidumbre. La inundación informativa que todos hemos vivido, pues imagínense en esos días, leyendo todo lo que se podía en los ratos que el malestar lo permitía, pues nos genera nos abruma esa información, ¿no? Nos inunda realmente. Pasaron el fin de semana y el cuadro no mejoraba. Tenía yo que hacerme una PCR, que era lo indicado, pero a la hora que quiere uno hacer el diagnóstico resulta que no es tan fácil, porque hablé al hospital, me dice tiene que ir a urgencias, a la parte donde estamos atendiendo enfermos de COVID, tiene que hacerse ahí todo el perfil, todo el estudio, y lo primero que pensé como médico, yo no quiero acercarme a un hospital y no quiero exponerme a tener un mayor riesgo de contagio, aumentar la carga viral, a lo mejor algo que todavía no tengo. Entonces, traté de buscar otras alternativas hasta que encontré el laboratorio que primero me dijeron no se pueden tomar las muestras en el laboratorio, tiene que ser con cita a domicilio. Regresé a la Ciudad de México para que me tomaran la muestra, me tomé algunos otros exámenes, ya empezaron a aparecer otros datos, leucopenia, linfopenia, obviamente el malestar persiste, y la PCR pues me la toman, pero resulta que el resultado tardará 3-4 días si bien nos va. Regreso a Gilotepec para mantenerme aislado y separado y ver cómo va la evolución. Consulto a algunos amigos y decido seguir únicamente a base de paracetamol mientras no hubiera ninguna otra sintomatología. Realmente persistía yo con febrícula, fiebre a ratos, dolor de cabeza, mucho malestar general, un ataque importante, pérdida del apetito, pierde uno el gusto por los alimentos, no percibe uno olores ni sabores, y obviamente el ataque al estado general es tal que no quiere uno comer nada, por más que me trataban de hacer comer ahí algo que me gustara, pues realmente es mínimo lo que puede uno comer, y en 10 días bajé alrededor de 5 kilos. La evolución siguió, empezó a aparecer algunos datos de tos, de escorrimiento retronasal, seguía brillando por su ausencia el resultado de la PCR. Hablé con otro amigo neumólogo y me dice, mira, hay que empezar con los etalmivir por si fuera alguna influenza, algo por el estilo, mientras no sabemos, pero también empieza acitromicina. Consigo el tratamiento. Afortunadamente, para tratar de no acercarme al hospital, yo mismo hice ahí alguna receta, los mandé a comprar e inicié con esos tratamientos. La primera dosis de acitromicina sentí algo de mejoría, yo creo que me imagino que fue algo más psicológico que otra cosa, porque la realidad es que en los siguientes días el cuadro seguía progresando, me seguía sintiendo muy mal, con mucha fiebre, solo, encerrado, para tratar de no contagiar a nadie, y el malestar proseguía. El día siguiente, ya teniendo prácticamente 6 días de evolución, 6-7 días, me llega el resultado de la PCR negativo. Bueno, pues en principio algo que pudiera ser tranquilizante, pero la realidad es que el cuadro seguía evolucionando, yo me sentía cada día más mal. Vuelvo a hablar con el neumólogo y decido, ante la persistencia de las molestias,
un aumento un poco de la tos, no propiamente una dificultad respiratoria, pero sí ya algo de disnea. Decido regresarme a la Ciudad de México porque me empieza a angustiar el tema de que pudiera en determinado momento tener una evolución más rápida y requerir estar hospitalizado, ¿no? Aunque obviamente era lo menos que yo quería. Regreso a la Ciudad de México, me hago una placa de tórax, me hago otros exámenes de laboratorio y veo que la linfopenia se ha agudizado más, han bajado un poco las plaquetas, los datos de inflamación, la proteína C reactiva, BCG, están hasta arriba, pero la radiografía me la reportan como normal. Me encierro en mi casa, ya aquí en la Ciudad de México hacemos una área especial dentro de uno de los cuartos de mis hijos para tenerme totalmente aislada. Mi esposa y mi hija empiezan a hacer las funciones de enfermeras, obviamente con todas las protecciones, con todas las indicaciones de la infectóloga y demás, para tratar de proteger lo más posible, ¿no? Yo me mantuve lo más aislado que pude, pero pues el malestar aumentaba, lo veía yo en sus caras, ¿no? La angustia de ver que el cuadro, a pesar de ya estar tomando algo de tratamiento, progresa. Me habían indicado también ya la hidroxicloroquina, pero me enfrento ahí a otro problema, ¿no? Como todos supieron, en cuanto se difundió cierta información en relación al efecto positivo de la hidroxicloroquina, se agotó en todos lados. Entonces tuve dificultad para conseguir el tratamiento, pero finalmente una hermana me lo consiguió por allá en una farmacia perdida en un pueblo de Morelos, y ahí empecé a tomar también la hidroxicloroquina, la citromicina. Ya llevaba yo varios días. La oximetría andaba por ahí de los 90, 92, pero no sentía yo mayor problema de dificultad respiratoria, así que me mantuve en casa. La infectóloga, la neumóloga me hicieron favor de venirme a ver y encontraron ya algunos datos de compromiso pulmonar. Entonces me pidieron una tomografía de tórax, me recomendaron estar con oxígeno, conseguí un aparato con puntas nasales, pero ante el panorama de internarse y de posiblemente caer una terapia intensiva, me aterraba la idea de la soledad que están viviendo esos pacientes, cómo los aíslan totalmente de sus familias, de sus seres queridos, y pues quedan confinados a un área de terapia, ¿no? Si era necesario, pues lo tendría yo que hacer, pero traté lo más que pude de mantenerme en mi casa con el oxígeno. Me recomendaron también la infectóloga tomar ivermectina, también la tomé, ¿no? Junto con toda la información que recibe uno, que lee todos los comentarios que oye de los amigos, realmente está uno dentro de la enfermedad de las incertidumbres, ¿no? Por todos lados tiene uno opiniones diferentes, no sabe uno realmente. No tomes hidroxicloroquina, si tómala te va a causar esto, aguas con el electro, aguas con el potasio, etcétera, etcétera. Finalmente, hasta el lunes ya estaba yo en el 11º día de la evolución, cuando me pude hacer una tomografía de tórax, y la tomografía ya francamente reporta más de 10 focos neumónicos bilaterales, con todas las imágenes en vidrio despulido, etcétera, todas las imágenes típicas de COVID, ¿no? La neumóloga me asegura que es un caso de COVID-19, a pesar de que la PCR haya sido negativa. Tu cuadro es típico. Vamos a seguir con el tratamiento, con el oxígeno, y vemos, ¿no? Mientras la oximetría se mantenga bien, vamos a mantenernos aquí. Así llegué hasta el día 12, 13 de la evolución. Afortunadamente, cuando se avisoraba lo peor, empecé a mejorar. Yo no sé decirles si fue la ivermectina, la hidroxicloroquina, la citromicina, si fue la prednisona que también tomé en esos días a dosis altas, lo que desinflamó y paró el cuadro, pero a lo mejor fueron los rezos y las plegarias de toda la gente de alrededor de mi familia, que
todos estaban angustiados y muy pendientes del caso. La realidad es que mágicamente a partir del día 12 empezó a mejorar, empezó a desaparecer la fiebre, me empecé a sentir mejor, la oximetría empezó a mejorar, empecé a dejar el oxígeno por más tiempo, aunque el malestar no del todo desaparecía. Les puedo decir que aunque ya empecé a estar tranquilo y mi familia también empezó a tranquilizarse cuando vio que el cuadro empezaba a evolucionar, pues fue todavía más o menos una semana más de malestares, de dolor de cabeza, ya sin fiebre, pero que fue poco a poco, ¿no? La tos fue disminuyendo y demás. Pasaron ya más días de recuperación, afortunadamente cada día sintiéndome mejor, todavía con la angustia de las secuelas que pueden llegar a quedar de este tipo de cosas, pero afortunadamente la disnea de esfuerzos, que llegó a ser muy marcada, fue mejorando paulatinamente. Cada vez pude empezarme a mover más, a hacer más cosas, y realmente ahorita puedo decirles que ya me siento prácticamente al 100%, afortunadamente. Hasta esta semana pasada es que fue posible hacerse una prueba de IgG. No había ningún laboratorio en México donde se pudiera hacer una prueba de IgG. Esta semana me la pude hacer y finalmente me están reportando en estos días una IgG positiva para SARS-CoV-2, lo cual me da la esperanza de que, además de estar ya francamente en la estadística de sobrevivientes, ya también probablemente tenga alguna inmunidad. Aunque pues todos sabemos que ante una enfermedad de tantas incertidumbres, pues la inmunidad es una más de tantas, y no sabemos si esa inmunidad va a ser por mucho tiempo, va a ser por poco tiempo, va a ser definitiva, no está todavía claro, pero por lo menos estamos ahí por buen camino. Realmente les puedo decir que fue una experiencia pues angustiante, y más para un médico que está pensando y elucubrando todo lo que ve, todo lo que oye y todo lo que le comentan los colegas, pero que pues también es importante para entender y volver a percatarse de lo que es la fragilidad de la vida, lo rápido que pueden cambiar las cosas, y que realmente revaloremos lo importante. Yo estaba ya muy cerca de mi cumpleaños, hace un año cumplí 60 años, hice una gran reunión, y ahora a punto de cumplir los 61, llegué en algún momento a pensar que a lo mejor y no llegaba. Afortunadamente llegué, y llegué muy bien, ya recuperado y muy agradecido con la vida, con Dios y con toda la gente que tuve alrededor tan pendiente de este problema. Así que pues esta fue mi experiencia, a veces hasta medio difícil de contar el relato, porque pierde uno la noción del tiempo. Yo tengo por ahí prácticamente una semana o más perdida, pero afortunadamente ahorita ya totalmente recuperado y podemos hablar con ustedes con toda tranquilidad. Pues muchas gracias por oírme, Jorge. Luis, pues muchas gracias por tu, ahora sí que, dramático testimonio. Es un dramático testimonio que nos has hecho vivir un poquito a nosotros pues todo lo que tú padeciste. Gracias. Y Carlos, si tú nos puedes contar qué fue lo que viviste con tu enfermedad y cuándo empezaste con ella. Tu micrófono. Buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Méndez Trujillo. Muchas gracias por la invitación, y doctor Eduardo Espadas, igual por la invitación. Pues ahora, haciendo retrospectiva, que escuchaba al doctor Sentíes, son enfermedades que, aunque no las conocemos, prácticamente vienen del libro. A mí me pasó exactamente lo mismo en los primeros días. Lo increíble es que, pensando uno que se dedica a otro tipo de medicina diferente al que ve COVID, que los pacientes son de menos riesgo, que
pues tiene un poquito más de protección uno, porque siempre revisa uno con guantes, tiene uno las protecciones nosotros, como ustedes los ginecólogos, los urólogos, pues tenemos que tener una pulcritud en el consultorio para olores y limpieza, somos más exagerados que la mayoría de los médicos. Y tampoco sé dónde me contagié. Tuve un viaje de 2 semanas previo a Guadalajara, pero todavía no se reportaba el primer caso en México. Y la realidad es que antecedentes importantes, yo solamente había sido también portador del H1N1 cuando tuvimos la epidemia, y el sobrepeso que tengo 51 años, hago deporte 3 o 4 veces a la semana, llevo una vida pues, muy ajetreada en el trabajo, pero con mis tiempos de tranquilidad. Entonces yo lo veía como algo que no me iba a infectar o que tenía menos riesgo, pero aún así empecé a hacer algo me decía que tenemos que ser cuidados, y me puse a hacer cuidados tan extremos unos días previos que de plano mi última cirugía fue el 18 de marzo, y después de eso mi consulta, mi esposa y yo decidimos, vamos a atender, yo le digo, mi esposa es médico también, le digo, vamos a atender puras urgencias. Planteé nada más 6 pacientes al día, diferencia de 1 hora para tener todos los cuidados, y puse de fecha el 28 de marzo como mi última consulta para resguardarnos y hacer una cuarentena. Todavía las autoridades no indicaban nada de esto, pero quizás uno como médico es más analítico de lo que va sucediendo en el mundo y de lo que iba sucediendo en México. Entonces tomé esa determinación y la última consulta la di el día 27 de marzo. Pero el día 26, un día previo, me dice mi esposa, tienes tus ojos muy rojos. Y digo, no, pues yo no noto absolutamente nada, me siento bien, no siento ningún problema. Tienes tus ojos muy rojos. Dice, trae alguna conjuntivitis. Pasó, al día siguiente fui a dar consulta, regresé, preparado ya a una cuarentena casi como vacaciones, porque estábamos ya decididos a no trabajar teóricamente un mes, que ya llevamos 2 meses que no trabajamos, pero era teóricamente un mes. Y me puse con mi hijo a armar un rompecabezas y me empezó a dar mucho dolor de cabeza, pero un dolor muy diferente, un dolor muy intenso, un dolor que no desaparecía. Me cambié, me recosté, le dije, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto, mañana vemos qué hacemos. Empecé en la noche también a sentir una sensación que yo no había tenido en ningún otro resfriado, y he tenido una neumonía y tampoco lo había tenido, que es como una opresión en la tráquea, como si le estuvieran a uno poniendo ahí el dedo permanentemente, y empezó a sentir mal estado en general. Me tomé la temperatura, estaba normal. Le dije a mi esposa, ¿es algo de reflujo? Vamos a dormir, mañana vemos qué pasa. Al día siguiente despierto ya con un mal estado en general impresionante, ya con fatiga, con febrícula, con leve de odinofagia, y los síntomas tal cual los refiere el doctor Sentíes. Los síntomas son exactamente los mismos. Decido aislarme, armamos una habitación, la habitación de mi hijo, él fue el que salió perjudicado. Armamos esa habitación, se cerró, se empezó a manejar todo estrictamente, las cosas con las que yo comía se lavaban aparte, todo se limpiaba con cloro, el cuarto lo limpiaba yo por dentro, nadie entraba a la habitación, la comida me la dejaban en la puerta, todo como venían los cuadritos que nos daban para que fuéramos dándole seguimiento. Y los días pasan y los días va todo muy estable. Hay un cuadro que yo creo que lo han de haber visto de la evolución de las diferentes enfermedades, donde viene con evolución una leve, una moderada, una severa. Y yo iba a la par, dije, bueno, vamos bien, la meta son los 8 o 9 días, según ese cuadrito. Decía, bueno, 5, 6 días, todo bien, febrículas, no ocupaba ni paracetamol. No quise tomar medicamento por yo no queriendo ocultar algún síntoma, sino queriendo, y no lo ocupaba, realmente pues, lo que sí estaba fatigado y tenía que estar prácticamente todo el día recostado. Quería hacer algo en la computadora y no podía, me daba flojera, lo dejaba hacia un lado, y yo dije, bueno, es oportunidad de ponerme a revisar mis pláticas, de revisar todo lo que hago. No lo pude hacer en absoluto. Al 6º día mi hijo empieza con dolor de garganta, con febrícula, con datos de fatiga,
Y le digo, pues aíslate conmigo, le digo, ya somos los dos. Se mete al cuarto conmigo y resulta que él desaparece en sus síntomas rápido, 2, 3 días desaparece, y yo a partir del 7º día empiezo con más fiebre. Al tener más fiebre ya me empieza a preocupar, y entonces aparece la posibilidad de la ivermectina. Para esto se me olvidó comentarles, desde el principio empecé con acitromicina y con oseltamivir, descartando alguna influenza, automedicados completamente, no prescritos por nadie. Igual que el doctor Sentíes, dan un miedo terrible a irse a hacer la prueba, y todo lo que escucha uno de información de lo complicado que es hacer una prueba. En ese tiempo todavía no había un laboratorio que le hiciera aquí en Cancún, tenía que ser a nivel del estado, y entonces decidí no hacer la prueba. Al 7º día empiezo a empeorar y mi esposa me dice, pues vete a hacer una radiografía. Hablo con un amigo de todos nosotros, con Pepe Cervera, y le comento, y dice, no, vente y te hago una tomografía de inmediato. Me voy con él y sorpresa, igual una neumonía de focos múltiples, vidrio despulido, un CORTRAT-5, o sea, todo típico de, tú tienes un COVID, vete a aislar a tu casa. Habla con el director del hospital, que es urgenciólogo, para que te diga qué hacer. Hablé con él, me dice, síguete en casa, ahorita no tomes tratamiento, tómate el paracetamol y vemos qué sucede. Yo no me empecé a angustiar porque empecé a tener un poco de dificultad ventilatoria. Yo me monitoreaba diario temperatura, saturación de oxígeno. Mi saturación empezó a bajar a 94. Dije, bueno, 94 todo está bien. En la noche ya estaba en 92. Y entonces le hablo a un amigo, al director del Hospital General, y le digo, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así. Le digo, consígueme un neumólogo. Me da recomendación de 2 neumólogos, les marco y ninguno de los 2 está disponible, no me contesta nadie. Después me enteré que estaban enfermos de COVID, los 2 también. Y hablo con otro neumólogo, le mando un mensaje, nadie me contesta. Al día siguiente en la mañana amanecí peor, ya con fiebre de 39, ya mi saturación estaba en 90, 88, 90, ya mi dificultad ventilatoria era mayor, y entonces decidí irme al hospital. En el hospital me recibió un médico tiene un área especial en el hospital para recibir COVID. Me recibe el médico, me hace mis preguntas, mi exploración, me dice, mejor vamos a ingresarlo para que esté tranquilo. ¿Cuál esté tranquilo? Porque cuando uno lo ingresa al hospital, definitivamente lo único que da tranquilidad es que tiene uno oxígeno y que tiene uno a la mano la capacidad de otras personas que pueden auxiliarlo. Y la otra tranquilidad era que, separándome de mi familia, ya no iba a poner yo en riesgo a mi familia. Entonces me aíslan en una habitación igual especial, llego, me canalizan, me toman muestras del laboratorio y se acabó durante todo el día. Y ahorita viene el neumólogo, yo me ingresé en la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, y es las 2 de la tarde, y las 3 de la tarde, y las 5 de la tarde, y las 8 de la noche llega el neumólogo, afortunadamente, y me dice, ¿sabes qué, Carlos? Pues sí tienes COVID. Vamos a hacer otras pruebas de laboratorio mañana. Necesitamos que empecemos con el plaquenil. Te voy a iniciar otra vez la citromicina, te voy a iniciar otra vez la citromicina, el paracetamol, y vamos a ver qué encontramos. Bueno, me inician tratamiento, yo amanezco peor, me hacen otra vez exámenes de laboratorio. Los primeros salieron con 2,000 leucos, con 70,000 plaquetas, la velocidad de meditación hasta el cielo, todas las pruebas inflamatorias altas. Afortunadamente el dímero D salió normal, la ferritina salió elevada, y todas las demás pruebas generales de la química sanguínea salieron normales. Cuando llega el neumólogo y me dice, pues no vemos ningún problema, vamos a hacer otros estudios mañana. Nos llamó mucho la atención que las 2 primeras, que la toma de muestra me la quisieron tomar la enfermera, que aparte, pobrecitas, es una angustia para el paciente y para uno que no ve nada con todo el equipo que traen puesto, se les empañan los lentes, entonces es una piquetiza que le dan uno por todos lados para tomar las muestras, pero llamó la atención que se coagulaban las 2 muestras.
Entonces se nos hizo extraordinariamente raro. Todavía no hablaban de los problemas de coagulación que había en el paciente con COVID. Y entonces el doctor decidió empezar a anticoagular profilácticamente. Me pusieron dosis profiláctica de Plaquenil y seguí igual. No mejoré. Me topé con el mismo problema que el doctor sentí, es que me dicen, tómate el Plaquenil, pero el hospital no lo consigue por ningún lado. Habló al sector salud que tampoco lo tienen, habló al Seguro Social que tienen la cloroquina. Un amigo me hace favor de, pues ahora sí que piratonamente conseguirme unas tabletas. Me acuerdo que mi hermano tiene una Plaquenil, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Yo le hablo ahorita, mi hermano me la mandó de inmediato, él está en Sonora, y al día siguiente, hasta el día siguiente llegó el Plaquenil. El día que me ponen a mí la cloroquina, porque yo seguía evolucionando mal, fue el día más espantoso de mi vida. Era una sensación de náusea, diarrea, dolor abdominal, la comida da un asco completamente terrible. Yo sentía como los pacientes cuando los mete uno quimioterapia y yo ocupé Sofran de tiro para las náuseas porque yo no podía probar nada. Y al día siguiente amanezco un poco mejor en la mañana. Pero en la tarde otra vez igual, fiebres de 40, ya no se corregían con el paracetamol, ya no podía yo pararme prácticamente, con el perdón de los que no sean médicos, están por ahí, un día me evacué en la cama porque no me pude levantar y yo tenía diarrea. No me podía levantar a bañar, me decían, se tiene que levantar a bañar porque la fiebre no baja. Yo no podía, es una pérdida de la fuerza muscular terrible, es un decaimiento total. No mejora uno y entonces es cuando pues yo pensaba que ya no la libraba. Yo decía, pues yo de aquí me voy a terapia intensiva, mi saturación empezó a empeorar, ya no mejoraba inclusive con el oxígeno. Con el oxígeno me llegaba a 90, 88, 90 y se andaba raspando. Y yo dije, bueno, pues que sea lo que Dios sea, a ver qué pasa en la noche. El doctor me dijo, no te preocupes, vas a seguir bien. La placa sigue exactamente igual, llena de problemas, la tele de tórax. Y ese día en la noche me dan el Plaquenil ya como tratamiento. Al día siguiente amanezco otra vez mejor. Incluso puedo comer un poquito en la mañana, a mediodía, y en la noche otra vez. Una especie, yo le comentaba al neumólogo, yo no veo casi pacientes con virus, pero cuando yo tengo problemas, cuando tengo pacientes con problemas muy severos de abscesos renales y empezamos con el antibiótico, las bacteriemias típicas que todos nosotros conocemos, así me dan calosfríos, ganas de estar como que arropado y con la fiebre terrible. Una cosa, yo lo comento como terrible, como espantoso. Afortunadamente, como al quinto día empieza a mejorar mi cuadro. Al empezar a mejorar, antes un comentario muy importante. El cuarto día, porque el primer día que llego me toman muestras para COVID ahí en el hospital. Y al quinto día me avisa la epidemióloga que el gobierno del estado, pues la salubridad, se había negado a procesar mi muestra. Le digo, bueno, pero ¿y por qué? Si tengo todos los datos, tengo clínicamente, tengo tomografía. Pues no nos quisieron dar razón, dice, pero se negaron a hacer su muestra. Entonces, yo me habían hecho un panel para sepsis. Tengo un amigo biólogo molecular excelente, ustedes lo conocen también todos, pero que yo siempre lo he dicho, esta es una de las enfermedades donde se conocen a los amigos, donde se conocen a la gente que lo quiere realmente uno. ¿Por qué es tan larga la enfermedad y se ocupan tantas cosas que realmente ocupa uno de otras gentes? Él de inmediato no tenía todavía la autorización para hacer un COVID, pero me hizo una prueba para detectar el panel respiratorio de virus y el panel de sepsis, todo salió negativo. Y entonces el doctor decide agregarme otra vez el oseltamivir y empiezo a mejorar. Empiezo a mejorar. En una de las paneles de los virus aparece una influenza. Me dice el biólogo, los antígenos para influenza en el hospital habían salido negativos, y me dice el biólogo, me dice, ¿sabes qué? Esta influenza yo no la había visto, esta cepa. Son 12 cepas que
que ellos miden con el PCR, dicen, no me da positivo a ninguna. Seguro es una cepa de Frankenstein, dice, yo no la conozco esa cepa, dice, pero son cepas que no han sido bien tipificadas todavía y que no sabemos cómo funcionan esas. A fines de cuentas, como al quinto día empiezo a mejorar notablemente, yo tenía ya 2 días con el Plaquenil, persiste una náusea, pero me empiezo a espantar porque empiezo a generar una hiperosmia que no me soportaba ni mis olores, no soportaba el shampoo, no soportaba nada, es terrible y olía algo y vomitaba, y olía algo y vomitaba, y me ponía en el sofrán, me duraba 3-4 horas ahí y otra vez empezaba a vomitar. Y la fiebre empezó a bajar un poco. Como al 6.º día empiezo a mejorar notablemente. Los síntomas del malestar en general ya eran menos, los síntomas gastrointestinales continuaban todavía, pero ya menos, y empieza a mejorar mi saturación. Empiezo a saturar yo en 92, 93, ya no ocupo el oxígeno, me lo pongo en ratitos, incluso hasta me molestaba, me incomodaba. Pero son días en los que uno no quiere ni puede uno agarrar el celular. Yo me comunicaba con mi esposa 2 veces al día, en la mañana y en la noche por videoconferencia, para que ellos me vieran, porque yo, si por mí fuera, ni el celular hubiera levantado. Me llegaban 1000 de mensajes, yo no contestaba absolutamente nada. Tenía prendido el celular por mi familia, porque yo me imagino que debe de ser una angustia terrible también para ellos, el no saber cómo está uno dentro de ese cuarto cerrado, y que ve uno tantas noticias de que entró y ya no salió, entonces debe ser completamente espantoso. Aunado a eso, el estrés viene en los primeros días de si va a proceder el seguro de gastos médicos o no va a proceder el seguro de gastos médicos, porque ve uno cosas, estudios y cuentas y enseres, todo lo que van utilizando, y no, dice uno, así como cuando va uno al súper, dice la cuenta va, pero a 10 o a 100 por hora, ¿no? Entonces vienen muchos estrés que uno no conoce, y lo peor de esta enfermedad, desde mi punto de vista, es lo que duró la enfermedad. Una vez que me dan de alta a mí al 7.º día, yo para ese entonces ya llevaba 16 días de que habían empezado mis síntomas y todavía me sentía mal. Yo me fui de alta de acuerdo con mi neumólogo porque empezaron a llegar otros pacientes y entonces el enfermero ya no estaba 24 horas conmigo, sino decía, ¿sabe qué, doctor? Tengo que ir a ver al otro paciente y ahorita regreso. Entonces yo decía, no voy a agarrar otro tipo de bacteria, otro tipo de virus, no voy a aumentar mi carga viral, yo me quiero ir ya mejor a mi casa. Lo decidimos, me mandó a mi casa ya prácticamente sin medicamentos, ya tolerando más o menos los alimentos. Yo perdí 10 kilos de peso durante mi estancia con el COVID, y después de eso todavía los síntomas me duraron otros 15 días. Entonces, si hacemos cuentas, es una enfermedad de un mes. Claro que hay enfermedades más tardadas como un cáncer, pero el problema es que está uno sintiéndose mal mucho tiempo. No es como una gripa que son 2-3 días y se quita y se acabó y no lo vuelve a sentir. Pero pues esa es mi vivencia. Yo lo que más tomo de enseñanza en esto es que varias cosas. Uno, que como médico se tiene uno que cuidar terriblemente, tiene que uno sospechar de todos, a pesar de que somos muy cuidadosos. Yo, por ejemplo, no vuelvo a usar una corbata ni traje en mi consulta, yo voy a usar pijamas todo el tiempo. Otra cuestión es el interés que le tenemos que dar a nuestra familia, el tiempo que le tenemos que dar a nuestra familia, el tiempo que nos tenemos que dar a nosotros mismos. La vida se nos va, y esta es una de las enfermedades en que de un día a otro nos vamos, ¿no? Y que todos estamos expuestos. Ahora, no tenemos unos antecedentes de tabaquismo, ni diabético, ni hipertensión como para pensar, pues seguramente fue eso, o el doctor se la iba en urgencias, pero es realmente catastrófico desde todos los puntos de vista esta enfermedad. Y si lo planteamos en un paciente que no tiene la capacidad, el conocimiento, la cuestión económica, debe de ser 100 veces más terrible. Pues ese es mi comentario y esa es mi vivencia. Yo espero que cuando nos toque, porque según eso les va a tocar a todos, sea lo más leve posible, lo más discreto. A mi hijo fue algo muy discreto, fueron 3 días nada más, y él solo tuvo un poquito de anosmia, pero de ahí más no tuvo ningún otro problema. Entonces ojalá todos pasaran por eso.
Les agradezco mucho el escucharme, les agradezco mucho, creo que sirve hasta como catarsis para uno, porque yo ahorita estoy todavía con un shock postraumático, con miedo de empezar a trabajar, estoy con miedo porque yo no he podido hacer los anticuerpos, estoy con miedo de saber qué va a pasar después, si va a haber o no va a haber realmente mutaciones del virus, si va a haber o no va a haber realmente una capacidad antigénica suficiente como para que no tengamos otra enfermedad, o también qué tan sanos o qué tan enfermos quedan nuestros pulmones para tener. Nosotros estamos en el hospital y andamos ahí entre garnerelas y clamidias volando todos los días, entonces no sabemos también cómo se van a comportar nuestros pulmones y otros órganos, porque así como hemos visto problemas vasculares en muchos pacientes, pues ¿qué va a pasar con todos esos órganos después de cierto tiempo? Pues muchas gracias, de nuevo les agradezco, doctor Méndez Trujeque y doctor Eduardo Espadas, por la invitación y muchas gracias a todos por escucharnos. No, pues muchas gracias, Carlos, por ese testimonio dramático. Si el de Luis fue dramático, se quedó corto, ¿no? Aquí encuentro que comparten algunas cosas, como que ambos nunca supieron quién pudo haber sido la persona que probablemente les contagió. Y otra cosa que comparten es que uno pensaba, a mí no me va a tocar. Y aquí vemos que a cualquiera le puede tocar. Bueno, dejamos para el final algunos comentarios más y continuamos con el testimonio de Silvia, para que nos cuente qué es lo que un médico vive, qué es lo que un médico siente, un médico que está, digamos, en la zona cero de esta terrible enfermedad. Silvia, adelante. Tu micrófono, Silvia. Gracias. Muchas gracias, doctor Méndez y doctor Espadas, por la invitación. Quiero platicar sobre mi trabajo en el INER. Estoy en urgencias en el área de COVID. Y bueno, antes de platicar cómo es mi trabajo ahora, con esto de la contingencia, quiero comentarles pues quién soy yo. Yo soy originaria de Oaxaca y desde hace 12 años vivo en la Ciudad de México. Tengo actualmente 37 años. Aquí en esta diapositiva muestro una foto del día que me gradué de la alta especialidad hace 7 años. Y bueno, pues les quiero mostrar también quién es mi familia. Está tardando un poquito, perdón. Bueno, les quiero comentar. Él es mi esposo, él también es médico. Él es médico alergólogo, trabaja también en el hospital de Pemex. Ella es nuestra hija, tiene 3 años, se llama Silvia Saraí. Y mis papás viven en la ciudad de Oaxaca, de Tuxtepec, Oaxaca. Y los puse a ellos porque ellos siempre me han apoyado con mi hija cuando se llega a enfermar o por cuestiones laborales no puedo estar con ella. Sin embargo, pues por obvias razones no les pedí en esta ocasión que me apoyaran con mi hija. Bueno, esta imagen representa que prácticamente hay muchos negocios aquí en la Ciudad de México que son de uso común porque venden alimentos. Prácticamente ponen ya una imagen en donde pues advierten, ¿verdad?, a las personas que tengan cuidado al ingresar. Esta imagen es de un Oxxo que está prácticamente a unos pasos de nuestra casa. Y pues íbamos a comprar algo de víveres, pero pues ya no, nada más entre ellos, se quedaron ellos afuera. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que está en la Ciudad de México, en la delegación de Tlalpan, en el Departamento de Fisiología Respiratoria. En este departamento normalmente hacemos pruebas de función pulmonar. Yo soy la doctora encargada de las pruebas de ejercicio, de esfuerzo cardiopulmonar, y también nos encargamos en el aspecto de investigación y académico. Soy profesora adjunta de la materia de neumología del Instituto Politécnico Nacional. En esta foto muestro mi último grupo que tuve como un grupo presencial. De hecho, este día representa justo cuando dijeron que ya los
generales y pues nos faltaban todavía 2 temas que ver, entonces en este pequeño café que está cerca del hospital nos prestó el área para terminar las clases. Ahora continúo dando clases, pero pues ya lo hacemos a través de línea. No conozco personalmente a los alumnos, solo por fotos, pero pues ahora sí hemos estado trabajando desde la contingencia. Y a nivel privado, junto con mi esposo, generamos una empresa, por decirlo así, que se llama Espirometría CDMX, y aquí hacemos pues pruebas de alergia, pruebas de función pulmonar, estudios de sueño. Sin embargo, también prácticamente desde la contingencia y un poco por el temor del contagio, prácticamente suspendimos actividades. La intención no era pues exponernos a nosotros mismos con los pacientes respiratorios ni exponer a mi hija. Entonces yo solicité también en el trabajo un periodo vacacional que tenía resguardado desde el año pasado y me fui casi un mes también a cuidar la cuarentena. Sin embargo, cuando regresé al hospital, o sea, después de un mes, pues con la sorpresa de que todavía la epidemia por COVID no había cedido, nos dan la noticia que la dirección se vio en la necesidad de reasignar al personal de salud del instituto para el manejo de los pacientes con COVID. Dado que ya no hay escuelas, por ejemplo, o no hay estancias y no pude yo conseguir como tal una niñera para el cuidado de mi hija, solicité un cambio de turno, entonces me pasé al turno de los días festivos y fines de semana a nivel nocturno para con mi esposo coordinarme en el cuidado de mi hija. Bueno, este es el área de urgencias, actualmente luce así, está resguardado a nivel militar y también por la Marina. Aquí vemos a los oficiales en donde también ellos traen cubreboca e incluso llegan a utilizar una careta. Solo se le permite el paso a un familiar y al paciente. Procuran que la sala de espera no esté llena. Y bueno, pues en un día laboral yo entro aquí por el área del estacionamiento. Aquí también es la área de entrada de los trabajadores. Y bueno, pues aquí estoy yo llegando a urgencias, ¿verdad? En esta rampa suben los pacientes o bajan los pacientes que van de urgencias a piso. Y bueno, pues yo trato de llegar lo más cómoda posible, ¿verdad? Como voy a estar durante la noche en un área donde voy a estar vestida con pijama y bata quirúrgica, suelo ir siempre de tenis. En el área de farmacia nos entregan el equipo de protección personal. Este consiste en un par de botas, en la pijama quirúrgica, en la bata quirúrgica, en 2 pares de guantes, el cubreboca N95, el gorro y los gogles. Y esta área es el vestidor para que nosotros pues ahí nos podamos vestir. Bueno, ¿cómo me coloco el equipo de protección personal? Primero empiezo con la pijama quirúrgica, posteriormente me coloco la mascarilla N95, me coloco los gogles, después el gorro y después las botas quirúrgicas y el par de guantes, previo aseo con alcohol o clorexidina. Después me pongo la pijama quirúrgica y me pongo un segundo par de guantes. Ya con este traje estoy lista para entrar. Lo que normalmente suelo hacer en las guardias es antes de entrar solicitar un censo para ver qué pacientes están hospitalizados. También la intención de urgencias cuando se llena es tratar de vaciar el área de urgencias para poder recibir a los nuevos pacientes y posteriormente paso al área de consultorios para ver si hay algún paciente que esté por entrar o algún paciente grave que amerite agilizar su entrada. En esta imagen vemos el pasillo
consultorios. El primer consultorio es el área, por decirlo así, médica, donde los médicos platican los casos, solicitan laboratorios, solicitan la tomografía, se procesan las gasometrías, y los siguientes 3 consultorios, antes era un consultorio de neumología, otro de otorrino y otro de neumología pediátrica. Sin embargo, pues ahora todos son pacientes para fines prácticos de COVID. Para entrar a cada consultorio hay batas, entonces debemos de ponernos una tercera bata y un tercer par de guante. Idealmente también hay caretas a nuestra disposición que debemos utilizar antes de ver a un paciente. Esta es el área médica, por decirlo así, donde los médicos hacen sus notas o solicitan algún estudio. Esta es el área de pediatría, en donde prácticamente pues ya no se ven niños porque llegan muy poquitos en realidad, y afortunadamente son casos muy leves, no se hospitalizan. Y bueno, pues aquí están los médicos viendo a un paciente que acababa de llegar. ¿Qué es lo que hacemos? Se le checan los signos vitales. Si el paciente llega desaturado, se le pone oxígeno con una mascarilla a alto flujo y se valora su respuesta. Lamentablemente, como hay poco espacio ya en el hospital, prácticamente no hay camas, el criterio de ingresos son pacientes que saturan menos del 50%. Si el paciente tolera más de eso y mejora con la administración de oxígeno, suele ser referido a otro hospital. Ya que el área de consultorios está relativamente tranquila, también quiero mostrarles el área del triage. Aquí prácticamente en las guardias se encuentra un médico residente, que es el que va recibiendo a los pacientes. Dependiendo de su estado clínico, decide si pasan al consultorio o son referidos a otro lugar. Si observan, prácticamente está vacío porque también los policías cuidan de que no se amontone la gente, al menos en la noche. Sin embargo, bueno, en el día suele estar más saturado. Como ven, aquí está el personal de enfermería y médico checando los signos vitales de los pacientes. En observación de urgencias es donde se encuentran los pacientes ya hospitalizados. El servicio de urgencias cuenta con 13 camas. Una prácticamente es de choque, sin embargo todas las camas tienen ventilador disponible, tienen monitores disponibles y potencialmente todas estas camas pueden utilizarse como camas de choque. También el área de neumopediatría se tuvo que convertir en un área de hospitalización para adultos. Aquí les muestro la cama de choque. Procuramos que al menos 1 o 2 camas estén vacías durante la guardia. Aquí vemos a un paciente que está en prono. Le están cambiando el equipo el circuito de ventilación. Aquí prácticamente todos los pacientes están intubados. Son muy pocos los que se ingresan y no se intuban, pero esto también depende de la disponibilidad de camas en piso. Bueno, estas son otras imágenes en donde vemos el personal de enfermería pues muy atento a la atención del paciente. Y bueno, este es el área de pediatría que les quería comentar. Normalmente en el área de pediatría suele haber espacio para 4 camas. Ahora, por cuestión de adultos, solamente hay 2 camas más, entonces en total urgencias tiene capacidad para tener 15 pacientes. Y bueno, esta es otra cama donde les quiero comentar que cuenta con todo lo necesario para vigilar a un paciente grave. Y bueno, la intención aquí, de los pacientes cuando llegan, si vemos que tienen mucha dificultad respiratoria, tienen aumento de trabajo respiratorio o tienen una hipoxemia grave, dependiendo de la evolución, decidimos
intubarlos o no. Para la intubación, pues contamos con un laringoscopio electrónico. Los médicos debemos de utilizar careta, debemos de ponernos una tercera bata y también hay una caja de acrílico que, aunque es incómoda, se recomienda siempre que se utilice para poder intubar al paciente con la mayor seguridad posible. Posterior a eso, al paciente se le coloca el catéter venoso central y se trata de vigilar. Cabe mencionar que la mayoría de los pacientes que están recibiendo el INER son pacientes bastante graves. Hacen cuadros de insuficiencia respiratoria aguda que ameritan la colocación de prono. Y bueno, pues son pacientes que en su mayoría tienen comorbilidades. Tienen sobrepeso u obesidad, con diabetes principalmente. La media de los pacientes anda como de 52 años, con un rango de 28 hasta 65 años. Han llegado también pacientes muy jóvenes, ha llegado personal de salud. El factor de riesgo para el personal de salud es que sigue laborando, probablemente tal vez sin la protección necesaria, pero eso es algo que hemos visto del personal de salud que llega también a contagiarse. Ya cuando termino las labores, por ejemplo, y me toca turnarme con otro compañero, pasamos al área del vestidor, por decirlo así, el área gris para el retiro del equipo. Todo el equipo, excepto los gogles, se tiran en una bolsa roja. Y bueno, pues el orden es primero lavarme las manos con alcohol, con una técnica de 8 pasos. Posteriormente, me disculpo por las fotos, no noté que estaban saliendo borrosas y no las pude corregir, pero procedo con el retiro de la bata quirúrgica y a la vez de los guantes, del segundo par de guantes. Vuelvo a hacer un lavado quirúrgico y para evitar pasar la pijama por mi cara, contamos con unas tijeras, la cual la usamos para romper la pijama quirúrgica. Lo tiramos en el bote rojo, vuelvo a lavarme las manos, me retiro el gorro con cuidado. Por cada procedimiento que voy haciendo, me lavo las manos otra vez con alcohol, con la técnica de 8 pasos. Me retiro los gogles y los gogles los coloco en una tina con agua con cloro por 3 minutos y posteriormente se enjuagan con agua. Vuelvo a hacerme el lavado de manos y en esta área en particular no me gusta retirarme el cubrebocas porque como entra y sale personal a esta área de hospitalización, un poco por seguridad prefiero retirarme el cubrebocas en otro sitio. Este es el área de vestidor, prácticamente no está contaminado, está aislado. Aquí también vuelvo a lavar las manos y me retiro con mucho cuidado el cubrebocas. Vuelvo a lavarme las manos y me retiro los guantes. Ya después de la labor médica, digamos ahí en hospitalización, esta es el área médica, donde tenemos pues la comida, un pequeño refrigerador y prácticamente ahí hacemos el censo y los reportes de la guardia. La verdad es que es una experiencia pues no muy agradable el hecho de estar en un área donde sabes que te puedes contagiar a pesar de usar el equipo médico. Esto lo comento porque tuvimos un compañero justo del área de urgencias que se contagió, incluso fue intubado. Afortunadamente salió bien y ya fue dado de alta con oxígeno suplementario. Sin embargo, pues por otro lado también es una experiencia grata el poder ayudar, el poder aportar algo, pero siempre hay que ser lo más cauteloso posible porque pues siempre existe el miedo de enfermarnos, de ser los siguientes enfermos, y pues no queremos contagiar tampoco
empieza a notar el cansancio del personal médico. Incluso hasta parece que ya no les importa utilizar todas las medidas de protección, pero es un poco por el cansancio y la incomodidad de usar el mismo equipo. Pues muchas gracias, doctora. Un testimonio también muy valioso de lo que vive un médico ahí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Muchas gracias. Doctor Casanova, mi querido Gerardo, a ver si tú nos puedes contar un poquito qué es lo que pasa por la cabeza de un infectólogo ante una enfermedad como esta, tan devastadora y tan prolongada. Sí, mi querido amigo George, ¿ya me oyen? Sí, me oyen, perfecto. Pues, en primer lugar, agradezco la invitación, mi querido George, de ustedes, todos los socios, y sobre todo la oportunidad de estar con ustedes y el gremio médico, los hermanos que están siempre, sobre todo, al frente, en primera línea, aunque sabemos que los políticos no lo han vivido y no saben lo disciplinado que tenemos que ser desde el inicio en la carrera y todo lo que implica y que a veces nos tachan todavía de mercaderes. Bueno, finalmente quiero decir que en realidad el hecho de que mucha gente pues esté al frente a pesar de muchas cosas y quiero mostrar cosas positivas de lo que de esto que Gerardo, creo que tienes problema con tu internet por ahí. ¿sí? Te escuchamos. ¿Ya se ven mis diapos? No, aún no. ¿No se ven las diapositivas? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ahí no, perdón. Así se veía. Sí se ven grande. Ahí se ve completa. Sí se ve bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy rápidamente quiero comentar primero, pues hacer así un rápido relato. Ya se ve que lo saben todos esto, pero rápidamente quiero comentar que a pesar de que mucha gente pues sabe que se ha hecho el estudio de los genes de este RNA virus, porque es un RNA virus, que proviene primeramente de un murciélago, y que seguramente este murciélago tuvo un intermediario, no lo sabemos si fue del murciélago directamente al humano. Lo más probable, casi todo indica, los estudios genéticos indican que hubo un intermediario y de ahí pasó al humano, y del humano ocurrió este contagio a más humanos. No sabemos si inició efectivamente en China o si fue antes en algunos otros lugares y después ya más en forma más global, más gruesa, inició en China. Todo indica que parece ser que sí fue en China. Hay 4 grupos de coronavirus: el grupo alfa, el grupo beta, el grupo gamma y el grupo delta. Este virus pertenece al grupo beta y que poco a poco ha ido cambiando, se ha ido transformando en las diferentes especies hasta llegar al virus que se conoce como SARS-CoV-2,
es este virus SARS-CoV-2, porque mucha gente piensa que, digo, los que no están en este campo, y piensan que el virus se llama COVID. Entonces, bueno, COVID es la enfermedad de coronavirus, y COVID de coronavirus, y 19 del año en que se inició esta epidemia. Bueno, resulta que este coronavirus y SARS-CoV-2, resulta que pues tiene varias cosas. Este es el RNA, tiene sus nucleoproteínas, y tiene de lo más importante, pues de lo que están trabajando la mayor parte de los investigadores en el mundo, sobre todo pues más hacia Asia y Europa, es sobre las proteínas, las glucoproteínas que se encuentran en la superficie, y es más, sobre todo, en estas proteínas más grandes que al verlas con el microscopio electrónico dan la apariencia de rayos, que es por lo que le pusieron de como si fuera una corona de rayos como de sol, por eso se llama coronavirus. Quiero decirles que este virus fue por primera vez visto desde la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba se inició con el microscopio electrónico. Por primera vez se empezaron a ver los primeros coronavirus. Y así poco a poco se fue desarrollando hasta que hoy día se conocen otros tipos de coronavirus que nos afectan. Y cada vez en este momento que ha estado la pandemia, pues los investigadores se han puesto a estudiar como locos, han dejado al lado muchas cosas, pues están estudiando al SARS-CoV-2 para ver qué es lo que está ocurriendo con todas las moléculas, desde el RNA y las proteínas que tienen la superficie, más para ver si se logra hacer una vacuna, o qué antivirales pueden actuar, hasta incluso a nivel cromosómico, los genes que pueden estar en contacto, que hay proteínas relacionadas con el virus, por ejemplo, en este caso, seguramente habrán visto esto, que apenas se descubrió, que estas proteínas que parecen rayos son las que se desprenden, y que en algunos casos algunos receptores son estimulados, y que por eso da cierto hiperandrogenismo. Por eso en algunos casos empieza a haber más barba, más acné y demás en algunos pacientes, porque estimula a los receptores de membrana. La pandemia inició, como decía, de coronavirus, coronavirus, disease, enfermedad, en el 2019, y que bueno, realmente empieza la pandemia en el 2020, febrero del 2020, y que el primer caso confirmado se presentó en la Ciudad de México, y de ahí, de un caso que venía de Italia, después de ahí al ratito empezó uno de Sinaloa y luego otro de Ciudad de México, y luego el primer fallecimiento ocurrió el 18 de marzo. Pero ya desde el 2016 ya se habían hecho algunos estudios que mostraban cómo con un estornudo, por ejemplo, con un solo estornudo, vean cómo va mostrándose en los milisegundos, cómo en milisegundos puede empezar hasta casi el metro, aquí está tapando algunas en la imagen de nosotros, pero cómo en milisegundos, en aproximadamente a 700 milisegundos, el estornudo llega a casi un metro, y en una persona sana, un estornudo normal. Imagínense ustedes en un paciente que tose, que tiene una enfermedad, que tose a cada rato, y que bueno, ya se han hecho muchas pruebas, pues con pinturas, etcétera, sustancias fluorescentes, para mostrar cómo se contagia tan rápidamente algunos de estos virus cuando no tenemos la seguridad, como nos lo ha mostrado bien la doctora en el INER. Resulta que hasta el día de ayer, miren la cantidad de confirmados en México, de confirmados, y sabemos que no todas las pruebas se hacen a todos los pacientes. Por eso en algún momento dado dijo el doctor López-Gatell, multiplíquenlo por 8, porque verdaderamente no sabemos cuántos con neumonía
existen y cuántos no son portadores asintomáticos de entre toda la gente que hemos visto en el metro, en las fiestas, en los mercados, cuerpo con cuerpo ahí jugando y sin creer en la situación que estamos viviendo en este momento. Bueno, quiero decirles que a nivel global, pues hay este número de 4 millones y cacho de confirmados hasta ayer, y este es el número de defunciones. El día de hoy, bueno, más o menos teníamos en México alrededor de 36.300 confirmados, y de personas que ya se habían recuperado. Bueno, resulta que hablando de del personal de salud que se ha enfermado por el COVID, hablamos de que uno de los factores quizá más importantes que ocupa el primer lugar es la obesidad, el segundo la hipertensión, en tercero la diabetes, en cuarto el asma y el quinto es el tabaquismo. Que sabemos que mucho de esto pues, lo hemos visto en muchos de los compañeros y que bueno, sabemos que difícilmente pues, es difícil corregirlo. Pero vean, hay muchos pacientes que incluso están tomando tratamientos de inmunosupresión por diferentes enfermedades cardiovasculares y EPOC. Estas son las complicaciones, lo que tenía como factor anterior a los que se han enfermado. Así es de que aproximadamente de todos los infectados tenemos en la cuestión de trabajadores de la salud, al menos 111 trabajadores han muerto que trabajan en cuestión de la salud. Y esto así en general es una estadística trazada, pero para ver que, o sea, no ha sido mucho el cambio, pero la cantidad de muertos es poca comparada con toda la gente que se enferma y los recuperados. Pero, sin embargo, esto es lo que a veces estadísticamente no entiende la gente. Pues son muy poquitos. Los viejitos son los que se enferman. Los viejitos son los únicos que se mueren y por eso la gente sale sin saber que puede ocurrirle, que no están exentos niños, jóvenes y cualquier edad. Que sí es cierto, o sea, los que tienen más riesgo son estos, pero en cualquier edad puede ocurrir la enfermedad. Y a nivel de todos los países comparando, prácticamente de los que ya salieron de la epidemia, pero que no sabemos todavía si puede haber otra oleada, está en Australia, etcétera, está en China, etcétera, de los que ya prácticamente, incluso Costa Rica, y vean de los que tienen que hacer alguna acción para poder salir de esto. Entre ellos está México, Panamá, vean Perú, etcétera. Y lo quise comparar aquí con otros países de los que estamos apenas entrando, porque dicen, no, ya estamos saliendo. Mucha gente dice, ayer fue el día máximo, ya estamos saliendo. Pero vean, quiero decirles y mostrarles cómo nos ven a través de la OMS. Estas son las gráficas que están mostrando cómo nos ven, cómo ven a Brasil, cómo ven a Rusia, Egipto, Chile, India y México. Vean cómo está la curva, realmente va en elevación, cómo está otros países, y bueno, hay países que incluso ya prácticamente habían hecho se veía como que ya estaba bajando y volvió a salir. Bueno, pero no todo está tan mal. Hay buenas noticias. Una de las buenas noticias, primero, esta es una gráfica anterior. Quiero decirles que ya sabemos todos que siempre la IgM es el primer anticuerpo que sale y que posteriormente cuando la IgM empieza a caer, la IgG empieza a salir y que entonces en muchos de los padecimientos, pues generalmente puede quedarse para mucho tiempo. Entonces la gente lo que deseaba es ojalá que se quede por mucho tiempo la IgG. Bueno, ya se han estado haciendo algunos estudios, y los estudios más largos durante esta pandemia lo que han mostrado es que la IgG sí se puede mantener por mucho tiempo en lo que llevamos de la pandemia. Es decir, lo que se cree es que probablemente dure más o menos alrededor de entre 8 y 12 meses, a lo mejor más, pero ahorita todo
todo aparenta y apunta que es alrededor entre 8 y 12 meses. Nosotros es probable que no estemos saliendo ahorita ya, que para el, no sé, 21 o 22 de mayo, no, es en cada estado diferente, y sí les debo decir que más o menos estaremos saliendo como para finales de junio. Es lo más probable que estemos saliendo de esta. Que todos nos vamos a contagiar en algún momento dado, sí, claro, todos nos vamos a contagiar. Unos somos más susceptibles que otros. Acordémonos que esto es, la virulencia tiene que ver con la virulencia de este virus contra las características del huésped. No podemos hablar así en general de todos, pero lo que sí podemos decir es que hay gente que tiene más probabilidad. Hay viejitos de 80 años que han salido muy fácilmente, pero también sabemos que todo apunta a que la gente que más edad tiene, pues es más susceptible, y si tiene otros factores de enfermedad unido como diabetes, una enfermedad generalizada, pues va a tener problemas más graves. Entonces, estas son algunas pruebas que se hacen con base en los anticuerpos. Por eso la PCR es uno de los primeros exámenes que se tienen que hacer, basados en el RNA que tiene, para poder hacer pues muchas moléculas. Y hasta después podemos empezar a ver la IgG y la IgM. No son de los primeros exámenes que se pueden hacer. Hay mucha gente que desde el principio empieza a solicitar a los médicos que no tienen mucho conocimiento de esto. Es el primer día que, ya tuviste contacto, tu hermano tiene, vamos a hacerte la prueba, vamos a ver cómo está la IgG, la IgM, por supuesto que pueden salir negativos. Hay muchas pruebas con respecto de PCR, y resulta que pueden haber falsos positivos y falsos negativos, sobre todo muchos falsos negativos. Eso es terrible. Esta es la última gráfica del estudio que se hizo y que nos da mucha esperanza, en donde el estudio largo, donde la IgG está elevada comparada con la IgM. Cuando ya va cayendo la IgG está elevada, y esto, bueno, nos da un poquito de esperanza dentro de todo este túnel que estamos viendo, bueno, pues, y que desconocemos totalmente. Bueno, algo de esperancita debemos de tener, y muchos países del mundo están trabajando sobre vacunas. Sabemos que, pues, sobre todo los países que ya van saliendo y países que tienen mucha investigación, muchos recursos, como por ejemplo China, Estados Unidos, a pesar de su gran cantidad de pacientes, pues están trabajando mucho. ¿Cuáles son los enfoques fundamentalmente que están haciendo en la investigación? Bueno, la investigación, bueno, además de pruebas de diagnóstico y tratamiento, uno de los enfoques de investigación fundamentalmente son para, sobre todo, en virus. Por ejemplo, virus como el virus del papiloma humano, están tratando de crear, pues, virus vacíos, sin el RNA, para tratar de atacarlo. Virus que tengan componentes o más el virus, o que en este caso pueden ser, por ejemplo, en el caso 1, pueden ser atenuados, o en el otro caso genes del coronavirus. O puede ser también el uso directo de material, producto o material genético del virus para crear productos para la vacuna, o incluso subunidades del virus. En fin, nosotros creo que estamos todos los días al alba. Yo creo que así como yo, todos estamos con esa pues estamos dedicados a la cuestión científica. Todos los médicos estamos siempre, todos los días, leyendo y viendo lo último de qué hay con respecto de los últimos antivirales que sabemos. Que el virus, hablando de antibióticos para bacterias, pues sabemos que ha crecido mucho y para eso no hay problema, pero en cuestión viral, generalmente en virus estamos muy atrasados en muchas enfermedades del mundo, y una de estas es donde ahora, pues es uno de los monstruos que más de las sombras que más nos ha atacado al humano, los virus. Entonces, hay muchos antivirales que están estudiando, y hace rato que hablaron se me olvidó el producto que le dieron al doctor
Serties, se dice, a lo mejor fue ¿cómo se llama? Que le dieron al último. Es un producto ivermectina. La ivermectina es un producto mexicano que da mucha esperanza, parece que es un muy buen producto, pues en la FDA ha estado haciendo algunas investigaciones y a nivel no in vivo sino in vitro ha logrado mostrar muchas cosas. Entonces, pues los investigadores tienen los ojitos puestos ahí, y México también, porque es uno de los buenos productos que existen, mexicanos 100%. Luego, bueno, pues ya sabemos que de acuerdo con el grado, ¿no? Han aparecido diferentes tratamientos, que es los que se han seguido, y en el caso del IMSS ahora, bueno, está tratando también de meter plasma de pacientes que ya han tenido contacto. Sabemos que hay algunos trabajos que siguen haciendo, sobre todo los pacientes que ya previamente habían sido vacunados con PSG. Y finalmente quiero decir una cosa. En este momento seguimos con la interrogación. No podemos decir que ya tenemos pues metas así seguras, pero estamos cada vez un poco más cerca de la luz del túnel, y afortunadamente los investigadores siguen trabajando sobre antivirales, sobre vacunas, y yo creo que lo más importante es seguir pensando en que en esta situación de la virulencia del virus y el huésped, si nosotros cuando menos demostramos a los pacientes que tienen que estar cuidándose, o sea, cuidándose ellos, nutriéndose bien para cualquier cosa que vaya a pasar. Esto nos ha dado mucha enseñanza. Pues hay que seguir insistiendo en eso, porque eso es, por lo menos, la parte que nosotros no somos magos ni nada, y que la parte que le corresponde, la responsabilidad que le corresponde a los pacientes, tenemos que seguir poniendo el dedo encima, aunque, bueno, haya autoridades que no lo hagan suficientemente. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Te estaba fallando un poco el internet, pero bueno, te alcanzó a entender muy bien tu participación. Tenemos muchas preguntas. Por cuestión de tiempo vamos a hacer únicamente dos. Sí. ¿El virus ha mutado o es el mismo de la misma manera como se presentó en China? Todo parece ser que tuvo ya una mutación, se volvió un poco más agresivo. Ya de por sí ya había una pequeña mutación que se notó en Europa, pero hay algunos grupos en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, donde han mostrado que ya hay algunos cambios en el RNA. Entonces, lo más probable es que este virus viene un poco más agresivo. Por eso, quizá por eso le ha pegado un poco más a los norteamericanos. Nosotros aquí no sabemos con exactitud si tenemos el virus, ese virus agresivo de allá. Todo parece ser que el que nosotros tenemos fundamentalmente, la mayor parte de la población ha sido vino europeo, y en el norte de nuestro país vino de los norteamericanos. Otra pregunta que tenemos aquí: ¿por qué en los hospitales prefieren la posición en decúbito prono? Resulta que algunos de los doctores estaban comentando del proceso de coagulación intravascular diseminada. Primero hay un proceso inflamatorio tremendo. Sabemos que la célula endotelial y el neumocito tipo 2 coinciden mucho, sobre todo en la enzima convertasa. Ellos tienen capacidad de producir convertasa. Es decir, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en ese sistema actúa, el sistema renina-angiotensina sobre todo, actúa este virus.
de tal forma que se crea un proceso inflamatorio, sobre todo en los epitelios planos simples, y empieza a haber un problema de, es decir, los eritrocitos empiezan a pegarse, sobre todo en regiones donde hay capilares, donde la luz de los capilares son pequeños, y empieza en esa zona un proceso de coagulación que no se puede parar. La gente que tiene problemas de hipertensión no tratada tienen más riesgo que la gente que no la gente que está tratada tiene menos problema. En fin, el problema de esta situación, aunado a esto, que existe una disminución en el caso de vías respiratorias por el proceso mismo de la inflamación, hay una disminución de los cilios, del movimiento ciliar de las vías respiratorias. Cualquier proceso inflamatorio o proceso de vías respiratorias generalmente disminuye un poco el movimiento ciliar, y entonces el moco tiende a disminuir, es decir, su movimiento para irse de vías respiratorias hacia las vías digestivas disminuye, y entonces empieza a hacer, valga la expresión, hacer una especie de época muy ligero, y entonces por eso es mejor voltearlo, porque todo ese líquido tiende a salir un poquito más fácil. Vamos a terminar. Perdón. Bueno, vamos a terminar con una última pregunta que es muy insistente. He recibido varias a mi WhatsApp de esto, con respecto a que si es posible que haya gente inmune a este virus, o que haya tenido una enfermedad tan leve, que no haya pasado desapercibida y que sea inmune a este virus. ¿Eso es posible? Es probable que haya pasado inadvertido. Es lo que le llamamos a veces en otras enfermedades una especie de enfermedad abortiva, en donde simplemente tuvo a lo mejor un ligero síntoma, y después de ese ligero síntoma empezó a crear algo de anticuerpos, y ya con eso fue suficiente. No lo sabemos bien a bien, pero hay por ahí algunos detalles que muestran que hay gente que ya tiene algo de anticuerpos. Bueno, pues yo creo que antes de agradecer definitivamente a todos los invitados a este panel a compartir sus experiencias, quisiera pedirte a Viridiana de Leomont. Viri, queremos darte las gracias por habernos apoyado en esta transmisión, a ti, a tu laboratorio, por todo ello. No sé si quieras decirnos algunas palabras. Pues sí, doctor, muchas gracias. En primer lugar, pues a todos los ponentes, a nombre de Laboratorios Leomont, agradecerles, a doctor Luis Entíes, a la doctora Silvia, doctor Gerardo Casanova, doctor Vázquez. Yo que estuve viendo toda la transmisión, yo creo que a todos los que estuvimos viéndolos, no hubo un momento en que de verdad no nos pusieran la piel chinita. Sí, verlo tan cerquita y desde un testimonio tan cercano con ustedes, ¿no? Entre colegas, la verdad es que fue extraordinario de ver las perspectivas de cada uno de ustedes. Doctor Méndez y doctor Espadas, pues muchas gracias por todo este trabajo de organización. Y bueno, hoy más que nunca en Laboratorios Leomont, pues queremos al final expresarles que estamos con ustedes, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, a toda la comunidad médica, apoyándolos en esta tan importante tarea, apoyando a México a través de donación de medicamentos y diversos insumos hospitalarios con nuestra campaña de Vamos por México. Recordarles que estamos con ustedes hoy y siempre. Tenemos un videíto muy cortito para agradecerles a todos ustedes, los que nos acompañaron acá, y a ustedes, si me permiten ponerlo, para poder despedirnos. Compromiso, esfuerzo, dedicación, vocación, entrega, confianza, tranquilidad,
fortaleza. En tiempos de crisis nos hace falta una luz para iluminar el camino. Y aunque sabemos que el futuro inmediato está lleno de incertidumbre y desafíos, tenemos la certeza que ustedes, los profesionales de la salud, seguirán más que nunca con su esfuerzo y entrega para velar por la salud de todos sus pacientes. No importa cuántos obstáculos sea necesario superar, confiamos en ustedes y en la labor que hacen el día a día, especialmente ahora que estamos encarando un gran reto. Gracias por estar aquí. Queremos decirles que no están solos. En Laboratorios Leomont vamos de la mano con ustedes y tenemos el compromiso de seguirles proporcionando el apoyo que necesiten para cumplir con su labor. Por la salud, trabajamos todos. Vamos por México. Muchas gracias, Viri. Muchas gracias, Leomón. Gracias a los panelistas, a nuestros invitados de lujo. Gracias al Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo. Y gracias a todos los que nos acompañaron en esta videoconferencia el día de hoy. Esperamos que nos acompañen en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación.